Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Claudia Cárdenas, hoy día con un nuevo episodio del podcast acerca de la mentalidad de aprendizaje permanente. Bienvenidos al podcast dedicado esta vez en este episodio a lo que es la mentalidad de aprendizaje permanente. Vamos a explorar la importancia de adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo, permanente, para lo que es el desarrollo personal y el desarrollo profesional, visto más que todo como una mentalidad, como una forma de ser y de hacer con la cual nosotros transitamos por este mundo y por este espacio. Ahora, es importante cuando hablamos de este tema poder entender que el enfoque tiene que ver con que los temas y las formas de ser y todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo día a día se está evolucionando muy rápido. Y para poder mantenernos relevantes en nuestras áreas de conocimiento o poder mantenernos relevantes en nuestras expertise y que no quedemos caducos y que no vayamos a pasar o tener una fecha de vencimiento como el yogur, tenemos que estar en este aprendizaje. Hay que tener una distinción que creo que es muy importante porque uno tiene que enfocarse en lo que es la búsqueda constante de conocimientos y la búsqueda de las habilidades, pero también ver que esa búsqueda de conocimientos y habilidades están ligadas, están enfocadas en poder generar nuevas oportunidades, en poder promover el crecimiento personal y como consecuencia poder tener un crecimiento también en lo profesional. Para poder entender lo que es la mentalidad de aprendizaje permanente, es importante entender que es una actitud. Es esta actitud de estar siempre abierto a aprender, siempre abierto a crecer y a desarrollarse a lo largo de la vida, ¿sí? Por ejemplo, yo ya tengo varios capítulos de este podcast, comencé a locutear o hablar en este podcast con una cierta voz. Ustedes revisan los episodios anteriores, van a ver que el tono de voz era diferente, algunas inflexiones eran diferentes, mi manejo de aire para poder hablar era diferente. Hace ya unas 3 o 4 semanas estoy trabajando con una persona todo lo que es locución. Eso me ha dedicado, con un grupo en realidad de trabajo. Eso me ha ayudado en este equipo, en este curso, me ha ayudado a qué? A aprender cosas que yo a lo mejor intuitivamente podía saber que iban para allá, como por ejemplo el caso de la respiración. Uno entiende que para poder hacer estas locuciones de podcast, uno tiene que tener cierto manejo de aire, cierto manejo de respiración. Otra cosa diferente es que te expliquen en una acción específica qué es lo que pasa físicamente con tu aire y lo practiques. Y esa idea de poder estar mejorando, de poder estar aprendiendo, tiene que ver con la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de entender que no sé. Y como no sé algo, tengo la posibilidad de aprender. Nadie sabe todo siempre. Por tanto, poder tener esta mentalidad de crecimiento en la vida es muy importante. ¿Por qué? Porque adoptar esta mentalidad de aprendizaje permanente implica siempre estar dispuesto, siempre abrir la oportunidad del crecimiento. Además, ayuda a estar de alguna manera que todas estas ideas preconcebidas, que todas estas estructuras mentales que uno ya tiene, se puedan desarticular, se puedan abrir, puedan crecer, puedan expandirse. Y a la hora que uno hace crecer las ideas que tiene, expande estas creencias, expande sus límites, vas a buscar nuevas oportunidades y sobre todo las nuevas oportunidades de aprendizaje van a llegar a ti porque estás trabajando activamente en poderlas lograr. Eh, ¿Cómo es una persona que tiene una mentalidad de aprendizaje permanente? Básicamente yo diría que su primera característica es ser curioso, característica número uno. Siempre alguien que quiere aprender es curioso, ¿no? Por ejemplo, si uno está en la casa de alguien conocido y comienza a cocinar o a preparar algo en la cocina y uno se acerca y le dice, a ver, ¿qué tiene? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo haces una cosa? ¿Para qué sirve? Esa curiosidad permanente es la primera característica de alguien que tiene una mentalidad de aprendizaje. Curiosidad. Ser muy curioso, curiosete, carecuete, muy, muy curioso. Segundo, la adaptabilidad.
Es muy importante ser flexible, es muy importante saber que estoy en un lugar, que quiero llegar a otro lugar y que tengo que hacer un twist, que tengo que hacer un cambio, que tengo que poder llegar a generar un elemento diferente, pero de una manera que sea funcional a lo que yo necesito. Y tercer concepto o tercer característica muy importante que se da en diversas áreas de la vida de las personas que tienen una mentalidad de crecimiento es la resiliencia. La resiliencia, de la que mucho se ha hablado, porque sí, es una característica psicológica, tiene que ver básicamente con esta capacidad de que si te pasa algo, de lo que pase o cómo pase o cuando pase, tú decides no quedarte pegado en el pasado, sino que construyes a partir de esa experiencia. Y esa experiencia es la base para, para el nuevo crecimiento, es la base para la nueva generación de contenido. Entonces, recapitulando, una persona que tiene mentalidad de aprendizaje permanente va a promover tres cosas: la curiosidad, la adaptabilidad y la resiliencia. Y también es importante entender que esto uno, por ejemplo, como líder en un grupo, puede estar también innovando y puede también estar entregándole a la gente con la que trabaja la capacidad de que sean curiosos, haciendo preguntas adecuadas, que se adapten a los cambios y que sean resilientes en sus conocimientos. Entonces, lo podemos aplicar para nosotros de manera de desarrollo personal, lo podemos aplicar en nuestros equipos de trabajo, con nuestros coworkers, con la gente que está en nuestros equipos, y también incluso lo podemos estar aplicando a nivel familiar, en un tema personal, en un tema con los chicos, en las casas. Es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué es importante este aprendizaje continuo? Creo que aquí hay que hacer un paréntesis y hay que revisar el por qué puede ser importante. Básicamente, es importante porque va a tener muchísimos beneficios al que las personas van a poder optar cuando están entregadas, cuando están sintonizadas con esta mentalidad de aprendizaje permanente. Básicamente son cuatro los beneficios que quisiera revisar con ustedes, que creo que pueden ser muy interesantes. Primero, el primer beneficio de esta mentalidad de aprendizaje continuo tiene que ver con el desarrollo profesional, ¿sí? ¿Por qué tiene que ver con el desarrollo profesional? Porque la adquisición constante de habilidades y de conocimientos va a generar una nueva forma de ser y va a poder mejorar las oportunidades de carrera de las personas y el avance profesional de cada uno de ellos. Cuando uno está con esta actitud de aprendizaje, está dando los pasos para lo que es mejorar tu línea de carrera. Uno en los diferentes lugares donde puede estar en una compañía, si es que tiene una responsabilidad inicial, como alguien que está haciendo una práctica o un trainee, o una persona que ya está en una jefatura, en una supervisión o en una gerencia, siempre se tiene que tener una mentalidad de crecimiento. Siempre esta mentalidad de aprendizaje permanente nos va a ayudar a ser mejores, a ampliar un negocio, a tener un nuevo cliente, a desarrollar una nueva forma de hacer algo, a implementar una nueva parte o un elemento nuevo en un proceso. Siempre poder tener esta mentalidad nos va a llevar a un desarrollo profesional, sea un empleo o sea un trabajo, por ejemplo, si tú eres autoempleado o si tú tienes un emprendimiento, tener estas características de adaptabilidad, curiosidad, resiliencia, van a ser la base de tu desarrollo laboral también. Un segundo punto y un segundo beneficio que creo que es muy importante en este tema del aprendizaje permanente es el desarrollo personal, ¿sí? Cuando decidimos movernos de un punto A en el que estamos hacia algo diferente, vamos a estar generando un crecimiento, ¿sí? Nos vamos a estar como alargando, nos vamos a estar como haciendo stretching, ¿sí? Y va a tener que ver con poder superar, con poder cambiar, con poder mejorar. Y esto también, cuando uno va logrando estos diferentes desarrollos, va a ir alimentando, va a ir fortaleciendo todo lo que es la autoestima. Y cuando uno va fortaleciendo todo lo que es la autoestima, también se va a incrementar la confianza en uno mismo. Entonces, lo importante de esta mentalidad de crecimiento es que se junta con el desarrollo personal y te impacta directamente en la autoestima y también en la confianza propia. Son dos puntos claves con este tema.
Un tercer punto, un tercer beneficio o área de beneficios que creo que es muy interesante es el tema de la adaptabilidad. Es el tema de que poder estar en este proceso de aprendizaje continuo te mantiene siempre abierto a permitir nuevos elementos, nuevas ideas, nuevas técnicas, nuevos programas, todo lo nuevo que tú puedas poner, porque además hay cambios y permite adaptarse a los cambios que hoy se están dando en las compañías. Lo que se hacía de una cierta manera hace 3 años ya no se hace así. Lo que se hacía de otra cierta manera hace año y medio a lo mejor ya no se hace o ya no existe, o no va a existir, o todavía existe y va a dejar de existir en año y medio más. Entonces, más que asustarnos con el hecho del cambio, que es una constante y que hoy es igual que siempre cambio, lo que pasa que muchísimo más rápido, va a tener que ver con que vamos a poder estar con mucha mayor facilidad aceptándolo. Entonces, como estamos permanentemente capacitándonos, nosotros mismos en nuestra cabeza, que tenemos un posicionamiento, esos conceptos que tenemos para un tema los vamos a ir renovando. Es como que vamos sacando libros de un estante, de un anaquel, y los vamos limpiando y le vamos cambiando, los vamos poniendo en otro orden. Entonces es como remover conceptos y eso va a significar mucho a nivel de adaptabilidad, poder no ser rígido, ¿no? Porque cuando uno tiene, por ejemplo, un árbol como un tallo de bambú, por ejemplo, el bambú lo mejor que tiene es que es flexible, es adaptable, adaptable a las circunstancias, al viento, y eso evita que se quiebra. Entonces es importante esa adaptabilidad, y esa adaptabilidad nos las da porque de alguna manera cuando aprendemos algo nuevo desmantelamos, desaprendemos algo para poder aprender algo nuevo. Y esa adaptabilidad nos va a generar un cambio en nuestra personalidad también y una forma de ser mucho más estructurada en el fondo y en la forma mucho más adaptables. Y cuarto, creo que a nivel de los beneficios que puede tener adoptar esta mentalidad de aprendizaje, está el tema de la innovación, ¿sí? Innovación en el sentido que esta mentalidad de aprendizaje permanente estimula la creatividad y la innovación y sobre todo impulsa a lo que es la exploración de nuevas ideas y creación de nuevos enfoques. Entonces se te abre la perspectiva, se te el panorama crece, ¿sí? Es como que uno tenía a lo mejor antes una ventanita chiquita y con esta capacidad de ir aprendiendo nuevas cosas, es como que el marco de la ventana va creciendo, va creciendo, va creciendo y conforme va creciendo la ventana por la que tú ves el mundo, porque vas teniendo más elementos, se vuelve más grande el paisaje, se vuelve más grande el espacio. Entonces es importante ver el tema también de la innovación y importante, creo que podría aquí comentarle a algunos de ustedes algunas anécdotas que pueden ser muy ilustrativas con respecto a desarrollo profesional, personal, adaptabilidad e innovación, ¿sí? Me ha pasado, por ejemplo, que de repente en algún momento alguien me ha invitado, oye, mira, hagamos un curso de algo que yo creo que no me va a servir en un momento mucho porque no tiene mucho que ver con mi vida, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, me decía, siempre aprende porque en algún momento te va a servir. Y yo más de una vez he ido a algún lugar. Yo me acuerdo que, se los comento porque es un hecho real, yo estaba trabajando hace muchos años en una empresa de seguridad y dieron un diplomado de administración de seguridad. Y la verdad es que era un diplomado que la tomaban la gente que estaba dedicada a seguridad física, seguridad patrimonial, diferentes temas de la empresa de seguridad. Y yo lo tomé porque es un diplomado bastante interesante y aprendí muchísimo. Me ayudó a poder entender qué es lo que mis clientes pedían cuando me estaban pidiendo los servicios que me estaban pidiendo. O sea, esa fue una primera lectura práctica, ¿sí? De haber hecho esto. Obviamente, en el momento, quedarme un par de veces a la semana después de la jornada de trabajo, sí, me costó un poco, me costó bastante hacerlo, ¿no? Pero, en fin, pero pasó un tiempo, ¿ok? Pasaron 7, 8 años tal vez, y fui a trabajar a otra empresa para temas de recursos humanos. Y una de las cosas que más habían hecho énfasis en ese curso que yo había tomado era acerca de los primeros auxilios, pero de los primeros auxilios de contacto real, o sea, no los primeros auxilios simples de, oye, sí, no, los primeros auxilios cuando hay una amputación, los primeros auxilios duros, ¿no? O sea, los primeros auxilios complejos. Y me acuerdo que yo había aprendido algunas cosas, por ejemplo, muy interesantes acerca de cómo hacer
cómo hacer un bloqueo, ¿no? Que es cuando tienes que hacer, hay alguien que tiene un sangrado en una pierna o en un brazo y para que no se desangre, tienes que aprender a hacer un torniquete, pero un torniquete de esos que, bueno, no se, a lo mejor le amputan la pierna, pero no se muere porque no se desangró. Y también saber la cantidad de litros de sangre que uno tiene en el cuerpo, son muy poquitos. Entonces, yo me acuerdo que estaba trabajando en un área de recursos humanos y estábamos al final del turno, ya eran como las 6 o las 6:05 de la tarde, y en esa empresa había un área de producción. Y en esa área de producción, justo en ese momento, la gente encargada de eso no estaba en el cambio de turno. Y sucede el accidente y me llaman y yo aparezco y me encuentro con esto y le pedí el cinturón al chico que estaba conmigo de recursos humanos y le apliqué un torniquete con un cinturón y etcétera, etcétera. Y uno nunca sabe cuándo sirve. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque eso que en un momento para mí era un desarrollo profesional, que fue aprender a entender mejor a mis clientes, aprender a entender cómo lo que mis clientes quieren pueden impactarme en mi nivel de venta o en mi mejor atención a mis clientes o mejor calidad de servicio a mis clientes o mejor manejo de mis cuentas de clientes, que fue en un momento de mi historia. En otro momento le hice otra lectura, le hice otro elemento y fue muy interesante. Y también alguna vez también me ha tocado tener que practicar una, yo no sabía que existía hasta antes de ese curso, la famosa maniobra de Heimlich, ¿no? Alguien que estaba atorado y que bueno, se puede hacer algo, pero creo que es súper importante entonces en este tipo de aprendizaje entender que lo que uno aprende en un momento cuando lo aprende piensa que le sirve para algo, pero cuando uno lo internaliza, cuando uno lo aprende con H, lo incorpora al cuerpo, después te va a seguir sirviendo para otras cosas que tú no tienes la menor idea que te va a servir. Cuándo y cómo tú no sepas que te va a servir. Ahora, ¿cómo adoptar esta mentalidad de aprendizaje permanente? ¿Sí? Aquí creo que es muy importante que esta mentalidad de aprendizaje permanente tiene que ver básicamente con 4 elementos que son fundamentales cuando uno está en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, el primero es mantener la mente abierta, no acotarte y decir, este curso me va a servir para esto, ¿sí? No, sino que este curso me va a servir. ¿Para qué? Para lo que yo estoy pensando hoy, ¿no es cierto? En este año, en este mes, en este día, o para lo que venga, que yo no tengo la dimensión real, yo no tengo, nadie tiene una bola de cristal para saber el futuro. Entonces, siempre hay que mantener la mente abierta porque hay que estar dispuesto a cuestionar las suposiciones que vienen dentro de la información que a ti te están entregando y también estar abierto a estas nuevas perspectivas que te comento y que pueden ser nuevas formas de pensar que se gatillen. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta formación te da un aha moment, un eureka, o una vuelta de rueda diferente a algo que tú pensabas que manejabas. Un segundo tema es poder establecer metas de aprendizaje, ¿sí? Todo tiene que estar como calibrado, uno tiene que tener alguna meta clara, hay que definir metas claras y alcanzables para adquirir, por ejemplo, una nueva habilidad de conocimiento y poder hacer un plan para alcanzarlas. Esto es muy importante. Por ejemplo, mi meta de aprendizaje de un idioma puede ser, yo quiero llegar a un nivel B2 o yo quiero llegar a un nivel C1 o yo quiero llegar a un nivel C2. Bueno, cuando tú tienes clara la meta, vas a poder generar los pasos previos para poder llegar a eso. Si no, no sabes cómo tienes que enfocarte o la cantidad de recursos, de tiempo o la intensidad que tienes que entregar para poder lograr esto, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el plan. Otro tercer elemento que es un consejo muy práctico para poder cultivar la mentalidad, además de mantener la mente abierta y establecer las metas de aprendizaje, está en buscar oportunidades de aprendizaje. Todas las oportunidades de aprendizaje no necesariamente son un curso formal, no son un posgrado, no es un pregrado, no es una carrera técnica. A veces puede ser simplemente un curso o alguien que te enseñe algo permanente o ver incluso un video, ¿no es cierto?, en una plataforma como YouTube. O sea, hay muchas formas de poder aprender y es importante buscar las oportunidades de aprendizaje siempre. Si tú estás en tu meta real de vida enfocado, vas a poder encontrar. Entonces, hay que tener una búsqueda activa de diferentes oportunidades de aprendizaje con diferentes formatos, con diferentes aproximaciones. Por ejemplo, pueden ser cursos en línea.
Eso es importante, cursos en línea. Importante, la fuente del curso. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrarte con cursos muy serios, pero que son cursos muy teóricos. O puedes encontrarte con cursos muy serios, que son muy prácticos. O puedes encontrarte con cursos que mezclan lo práctico y lo teórico. O puedes encontrarte con cursos que no tienen a lo mejor el nivel de exigencia que tú necesitas. Entonces hay que explorar este tema. También están los libros, esa es una muy buena forma. También un podcast como este, al cual te invito a suscribirte si es que te gustan estos contenidos, porque todas las semanas estamos conversando de formas de poder mejorar tu productividad y talento. Y también algunas experiencias prácticas, ¿sí? Juntarte con las personas que ya están logrando lo que tú quieres aprender a hacer. Si tú quieres aprender de mecánica, anda con alguien que haga mecánica. Si tú quieres aprender de electrónica, anda con alguien que meta las manos en electrónica, ¿sí? Eso se veía mucho antiguamente, cuando a lo mejor el fin de semana el papá o el tío en la casa o el hermano mayor abrían el capó del carro, ¿no es cierto? Y comenzaban a meterle mano al motor, y muchos chicos, muchos amigos, muchos hombres de mi generación han aprendido un poco de mecánica, de ver que el papá o el tío o el abuelito abrían el capó del coche. Entonces, eso también puede ser un tema. Y el cuarto punto, que creo que es muy importante, es que hay que aceptar los desafíos que una oportunidad de crecimiento nos puede dar. Creo que a veces nos da un poquito de miedo, ¿ah? El cambio siempre nos da un poquito de miedo, porque significa que nuestro cerebro, que no está diseñado para el cambio, nuestro cerebro está diseñado con una función. La función es mantenernos vivos. Cuando le ponemos el cambio, al cerebro como que le cuesta, porque le va a costar más trabajo poder mantenernos en el cambio. Entonces, eh, creo que entrenarte en este desafío de la actitud de aprendizaje, poder ver oportunidades, poder visualizar cómo adquirir estas nuevas habilidades fortalecen tu resiliencia, va a ser muy, muy importante. Porque definitivamente la mentalidad de cambio y el aprendizaje continuo son dos caras de la misma moneda.